Bienvenidos, este es el segundo episodio de Café Internacional. Hoy tenemos un programa bastante cargadito, como siempre, de información internacional y nacional. Vamos a poner todo el alivio en un tema que nos atraviesa como ciudadanos globales, que es el tema de la migración. Primero vamos a hablar con Mariana García, ella es doctora en Relaciones Internacionales y especialista en políticas migratorias, sobre el tema del flujo migratorio de venezolanos sobre América del Sur, más precisamente sobre Argentina, cómo eso impacta a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. También vamos a hablar del tema de los inmigrantes en Europa, en la Unión Europea. Hay un caso paradigmático que nos trae Karen, que es el de Bélgica. Ya verán ustedes lo que está sucediendo allí. Y por último tenemos una columna de Matías Becasese sobre la reforma constitucional en Santa Fe, porque este miércoles próximo se tratará la reforma en la legislatura provincial y vamos a ver cuál es su mirada al respecto. Dicho esto y presentado el programa, como estudiantes, como pasajeros de la universidad pública, queremos solidarizarnos con la situación que atraviesan la educación pública universitaria en la Argentina, la educación pública en general. En esta semana estamos transcurriendo la cuarta semana de un paro nacional en la universidad pública, que obedece en primer lugar, a una paritaria muy baja que ofrece el gobierno nacional del 15% para los docentes universitarios, cuando la inflación proyectada para este año es del 34%, siendo optimistas, y a un proceso de desfinanciamiento, de subejecución presupuestaria que lleva adelante el gobierno con respecto a la universidad pública, y por eso nos solidarizamos con los profesores. Hay universidades que están al borde del colapso, de no poder pagar la luz, de no poder pagar el gas. Y obviamente se vienen a la cabeza nuestra imágenes como las de la década del 90 de científicos y de gente vinculada al campo científico-tecnológico nacional yéndose del país. Y no queremos que se repita la imagen del científico tachero, aquella imagen explícita de machismo del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, diciéndole a Susana Torrado que vaya a lavar los platos. Bueno, no queremos eso. No lo queremos de nuevo para nuestro país. Argentina se ha caracterizado históricamente en América Latina por tener una educación pública de excelencia, una educación universitaria que ha permitido el ascenso social, que ha permitido ser uno de los países más igualitarios en el continente más inequitativo del mundo. Queremos reivindicar eso, pero al mismo tiempo, como pasajeros que dije de la universidad pública, también tenemos que hacer un mea culpa y preguntarnos por qué hay una especie de apatía en la sociedad con respecto a lo que sucede en la universidad pública, preguntarnos por qué la gente siente como enajenada a la universidad pública, como un lugar al que solo acceden algunos privilegiados, una élite, y también como estudiante o como licenciado, como universitario, preguntarse qué tipo de evolución le podemos dar a la sociedad. No nos podemos permitir graduados universitarios que no tengan un compromiso social y político después de haber atravesado la universidad pública. Repito, nos solidarizamos con los profesores, con los estudiantes, con los no docentes, con toda la universidad pública y con todo el gremio. Y bueno, fuerzas. Bueno, volvemos a Café Internacional. Ahora sí ya con el plano de lleno con todos los integrantes de la mesa. Le damos la bienvenida, le agradecemos a Mariana García por estar acá presente en Café Internacional. Muchas gracias por venir. Por favor, es un gusto. No conocía el formato, así que lo felicito. Bueno, gracias. Ella es Mariana García, es doctora en Relaciones Internacionales, especialista en temas migraciones. No queremos decir toda su currículum, que es muy extenso, porque es muy extenso y bueno, no sé si tampoco a ella le va a gustar. Obviamente que habíamos hablado del tema de Venezuela, te habíamos llamado para eso, porque quizás se habla mucho de la situación caótica económica del gobierno, un gobierno que quizás no llega a todo el territorio, el control político, pero qué es lo que, si nos quería dar un pantallazo inicial sobre lo que sucede en América del Sur con respecto a la crisis migratoria venezolana. Bien, indudablemente es un flujo migratorio reciente que tiene unos años, 3-4 años. Tradicionalmente Venezuela ha sido un país de inmigración. Uh-huh. País receptor. Un país receptor de inmigrantes regionales y de inmigrantes internacionales, o sea, extrarregionales. Recibió migración transatlántica en el mismo periodo que nosotros. Sumado a su crecimiento interno y su crecimiento económico, principalmente por el desarrollo de la industria que tiene que ver con el petróleo, entonces ha sido particularmente desde mediados del siglo XX
país receptor intrarregional. Luego tiene una relación muy profusa con Colombia. Ha sido principalmente receptor de la migración colombiana. Colombia sí es un país estructuralmente emisor o expulsor de población. Durante un tiempo Colombia era el principal, era el primero entre todos los países del mundo en lo que se denomina desplazamiento interno, que son las personas que tiene que ver con el desarrollo de la guerrilla. Que tiene que ver con problemas estructurales de Colombia, entre los cuales está la guerrilla, problemas de tenencia de la tierra, etcétera. Bueno, era todo un mismo territorio, Colombia, Venezuela, la gran Colombia. y en todo caso, Ecuador, en todo caso, hay una gran tradición de circulación entre las fronteras de los estados nacionales que tienen muy pocos siglos en comparación con la antigüedad de la población y de sus formaciones, tanto coloniales como precoloniales, ¿no? Por lo tanto, el fenómeno de la migración en el estado de Venezuela y concretamente en el modelo bolivariano, es un fenómeno que sí nos llama la atención, que sí es observado como un fenómeno reciente de expulsión de la población por sus problemas políticos, por sus problemas económicos, por el bloqueo del cual es objeto hace unos pocos años, y al mismo tiempo también inciden otros factores regionales. Por ejemplo, el acuerdo Mercosur y UNASUR. A partir de Al-Khaladi, Mercosur, se suscribe en un periodo crítico de nuestros países latinoamericanos, como fue la crisis del 2001, la crisis del 2002, se suscribe un acuerdo dentro del Mercosur, que es el Acuerdo de Libre Residencia Mercosur. Esta iniciativa, muy valiosa, fue encabezada por la República Argentina y seguida por Brasil, en un periodo donde los gobiernos nacionales y populares... Estábamos en otro contexto internacional y nacional. Exacto, en un contexto internacional donde de crisis económica, recuerden, donde se favorecían estas iniciativas de cooperación interna. Al mismo tiempo, Ecuador, Bolivia, Argentina había padecido un proceso migratorio masivo, explosivo, con similares características en cuanto al boom migratorio que el de Venezuela por la crisis. Recordemos, un 2% de la población argentina entre el 99, 2003, 2004 se fue, principalmente con destino a Europa. Claro. Es un volumen, es un porcentaje muy importante. Sobre todo en Argentina, que es un país con bajo crecimiento vegetativo, cuyo comportamiento demográfico es similar al de Europa y al de Estados Unidos. Este acuerdo de libre residencia Mercosur marca una patria grande. Cualquier persona que haya nacido en el territorio de los países, de los estados miembros y asociados, tiene derecho a una residencia temporaria, 2 años, con opción de una permanente, por el hecho de haber nacido en estos países. O sea, marca el principio del ius solis al proyecto regional. Es el primer paso en función de una ciudadanía sudamericana, etcétera. Este acuerdo es incorporado unilateralmente por la República Argentina a su normativa migratoria en el año 2004. La Argentina tiene una política migratoria, una ley de migraciones y derechos humanos, ha sido reconocida así por diversos organismos internacionales. Entonces en la Argentina toma esta iniciativa de erradicar a todas las personas que vengan del Mercosur, a las que ya estaban y que eran un stock de ilegalidad o irregularidad migratoria, y a las que entraran por sus fronteras se le estampa un sello que en el articulado de la ley de migraciones marca Mercosur. Tiene esta opción de erradicarse. Por lo tanto, este fenómeno se ve acelerado también por los acuerdos regionales, por las normativas migratorias que benefician esta cuestión. Ahora bien, vamos a los números. Es verdad, Venezuela, según cálculos de la UIM, en el año 2017 tenía 1.600.000 personas en el exterior. ¿Cuántas tiene Argentina? Muy buena pregunta. Aproximadamente la misma cantidad. ¿Y qué cantidad de habitantes tiene Venezuela? 32 millones. Ah, bueno.
Un 7% de la población es más o menos. Exacto. 1,5 millones, un poco más. Claro, pero no sé en qué cantidad de años venezolana. se fueron los venezolanos y en qué cantidad de años los argentinos. Ese es el problema. Las estimaciones y los cálculos arrojan que desde el 2015 al 2017 aproximadamente 700.000 Claro. personas de origen venezolano partieron. Datos al 2017 nos dicen que en Argentina hay 60.000 personas, 57.000, 60.000 personas de origen boliviano, de las cuales 31.000 están radicadas, es decir, tienen su situación migratoria regular. Eso te quería preguntar. ¿El encuadramiento legal que tienen los venezolanos es el adecuado o hay algunos que están todavía como ilegales? No te hablo solamente del caso argentino, sino del caso sudamericano en general. Bueno, yo te puedo hablar en particular por el Argentina. conocimiento de la norma migratoria en la República Argentina. Esos datos que te marco situaron a la minoría de origen boliviano en tercer lugar de radicados en la República Argentina. Y la paraguaya también. La paraguaya es la primera, con 61.000 personas Mirá, radicadas. Eso no quiere decir que sea el total, digamos. Claro. Hay aproximadamente Claro. más de 1 millón de personas de origen paraguayo en la República Argentina. Estamos hablando Sí. el stock de personas que pueden ser regulares, irregulares, tener de cualquier... Y la cantidad de erradicaciones otorgadas en el último periodo. Decía entonces, Venezuela asume el tercer lugar en radicaciones otorgadas el año pasado, detrás de Paraguay y de Bolivia, cuando nunca había tenido el tercer lugar en la República Argentina. ¿Se entiende? Es un dato significativo. Estimaciones de la OIM marcan que en los últimos meses hay 2.300.000 personas que salieron o que viven en el exterior provenientes de Venezuela. Es muy difícil medir la migración por stocks, por flujos, por radicaciones otorgadas, regularidad o irregularidad migratoria. Sí es claramente perceptible que hay un flujo de este origen en las universidades, en los comercios, en distintos nichos de la actividad. Así como también se calcula que hay 800.000 personas en Sudamérica de origen venezolano. Si este flujo es un flujo actual, yo creo que es un flujo principalmente proveniente de los últimos meses y de los últimos años. Se han observado eventos de magnitud migratoria en las fronteras de Brasil, en las fronteras de Colombia, en Ecuador. Es decir, existen este tipo de movilizaciones masivas de población que llaman significativamente la atención por la masividad. Testimonios de migrantes que relatan lo difícil que ha sido salir de la frontera, que les otorguen el pasaporte o la documentación habilitante como para abandonar. Yo leí un dato, no sé si vos me permitir, perdón, Negra, un dato que solamente apenas un 10% o un poquito más de la población venezolana consiguió el pasaporte, los demás no. Yo no tengo ese dato exactamente, pero sí tengo referencias de la complejidad ¿Qué es conseguirlo? Para obtener la documentación necesaria para emigrar. Habría que ver, ningún Estado, por el principio del Estado-Nación, digamos, el Estado-Nación está compuesto por sus propios ciudadanos, por su población. Ningún Estado ve con agrado que su propia población emigre de manera masiva. Al mismo, digamos, esto lo deslegitima ante su propia población a nivel internacional. No obstante, es reconocible que este flujo de origen venezolano está emigrando de manera masiva de su propio país. Decía, si nosotros o comparamos Venezuela con Colombia, que no tiene por qué hacerse, Colombia es un país estructuralmente emisor de eso población. te estaba por preguntar, qué y los volúmenes ahora son muchísimo más y significativos. Colombia está plantándose políticamente desde un lugar bastante exclusivo y excluyente respecto a su política migratoria con los venezolanos. ¿Cómo ves la receptividad de Sudamérica respecto de esta situación? Perdón, y me sumo a esa pregunta si tiene que ver con una cuestión de ideología política.
los gobiernos son de dos líneas, digamos, el gobierno de Colombia sí, por es eso lo una preguntaba. línea claramente opositora hasta el gobierno de Venezuela. Pero yo creo que tiene que ver con que todos los países o los estados tienen o afloran globalmente algunas tendencias de reterritorialización de las políticas migratorias en términos de esas que hacen. Es decir, cuando se renacionalizan las fronteras, se renacionalizan las políticas migratorias. La política de Trump, la política de la Unión Europea, con las expulsiones, los centros de internamiento externo, los discursos claramente xenófobos de muchos gobiernos o partidos políticos, los medios masivos de comunicación, digamos, no hay que mirar la televisión argentina o leer El País o leer El Mundo para ver que dentro de los medios de comunicación también el discurso xenófobo tiene raigambre pública. Y también desde los gobiernos. No obstante, sí, Colombia ha salido a denunciar muchos de los acuerdos regionales y a pesar de que los gobiernos han hecho esfuerzos un poco orientados a través de los organismos internacionales, concretamente la Organización Internacional de Migraciones, que es el organismo de Naciones Unidas que tiene misión en la cuestión, han generado modelos de acciones regionales y recomendaciones a cada uno de los gobiernos. La República Argentina participa en este conjunto de acciones regionales. Está un monitoreo en las fronteras del tipo, las características, el trayecto migratorio de la migración de origen venezolano que se está aplicando actualmente en nuestro territorio nacional a través de la OIM. Pero esto no evita que... Los dramas sociales, los dramas que puede ser. Claro, y al mismo tiempo que los gobiernos tengan estas tendencias xenófobas, o sea, al mismo tiempo que se fomentan estos planes en el marco de la OIM, también hay dentro de la propia atención de las organizaciones o de los organismos federales de los estados nacionales, afloran las tendencias de rechazo de este tipo de población. Incluso de la propia población, el caso de Brasil, que estaban, digamos, armando como un asentamiento para recibir a los venezolanos que los propios brasileros tiraron abajo, digamos, como que hay reacciones que también incluso llegan a la población. Sí, estos fenómenos se repiten en otros países también. Sí. Ese recrudecimiento de la xenofobia, ¿a qué se lo adjudicás? Porque en Colombia leí que pasa algo, no sé si no a lo que pasó en Brasil, pero sí que hay como una especie de desconocimiento o de una especie de guetos que se forman de venezolanos. Bueno, está en Colombia también, digamos, el miedo ideológico al resurgimiento de las tendencias ideológicas que podría avalar. Me río, ¿sabes por qué? Porque cuando fueron las elecciones en Colombia, nosotros hablamos con un periodista colombiano que es amigo de la casa, un chico que estudió acá en Argentina, y que él decía que la principal estigmatización que se le hacía a Gustavo Petro era que iba a llevar el régimen bolivariano hacia Colombia. Que a nosotros nos suena muy gracioso de acá, pero que evidentemente tiene alguna raigambre, algún asidero. Evidentemente, al menos de tipo discursiva, realmente es claramente planteado en esos términos. Al mismo tiempo, si uno se adentra en el estudio de los procesos de las organizaciones armadas en toda Latinoamérica, tampoco ha habido fronteras o cuando ha habido exilios, las organizaciones armadas fueron al país vecino, asimismo también como los grupos paramilitares y paraestatales, digamos. Recuerden el caso de Nicaragua y los contras en Honduras, o sea, este tipo de cooperación intrafronteras, el Plan Cóndor, de cooperación intrafronteras de las organizaciones armadas o paraestatales ha existido siempre, ¿no? Así que, bueno, pero bueno, claramente ese discurso en Colombia y el surgimiento del discurso xenófobo en general, digamos, en el mundo en general, tiene que ver con azuzar los fantasmas de la crisis. Eso te iba a preguntar, digamos, hay una idea de, quizás Vicky hablaba recién de el tema del contexto regional e internacional de hace una década atrás, era distinto al actual, pero también es verdad que ahora se ha recrudecido la crisis, digamos, de que hay, ni hablar nosotros, ¿no? El caso argentino, pero donde se azuza, como vos decís, el fantasma de que te viene a quitar el trabajo, le viene a quitar el trabajo al argentino.
pasa un poco eso en todos los países, porque no sé si es comparable la situación nuestra con la situación de Colombia, por ejemplo. No sé si es la misma xenofobia o si es el mismo tipo de miedo. El migrante, o en todo caso, los prejuicios en torno a la migración tienen diversas formas. Una de ellas es la amenaza al puesto laboral, la amenaza al uso de la salud, la expansión de algún tipo de enfermedad, como se ha vivido en la República Argentina. En la década de los 90 hubo un fuerte discurso antimigratorio desde el gobierno, desde algunos gremios inclusive y medios de comunicación, donde se decía que la población de origen latinoamericano iba a ser vector de infecciones como el cólera, por ejemplo, o el SIDA. O sea, usa este tipo de discursos antimigratorios cualquier argumento, ¿no? Que Seguro. Los indicadores sobre la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, los prejuicios en torno al migrante asumen diversas formas. Y yo creo la utilización del discurso antimigratorio, tanto para ganar votos, es la utilización para, en épocas de crisis, digamos, generar un enemigo interno, un chivo expiatorio que sea responsable de varia cantidad de males que existen en distintos países. Y este prejuicio es asumido Y no es nuevo tampoco. por migrantes y asentados en primera generación, hijos de inmigrantes. Claro. En ese sentido, por ejemplo, estaba pensando si hay alguna diferencia entre algunas oleadas inmigratorias de antes. Vos hablabas hoy de que Venezuela ha sido tradicionalmente un país receptor en la década del 60, más por lo que pude leer, de inmigración europea, y en la del 70 asiló un montón de exiliados argentinos y de todas las dictaduras de América del Sur, que Venezuela fue un caso emblemático por no tener una dictadura, por haber mantenido la democracia, pero hay alguna similitud entre aquellas oleadas de inmigración que capaz estaban más relacionadas con el exilio, a esta que se la podemos adjudicar más a la situación económica. ¿Hay algún parangón con la situación europea? Es una pregunta muy compleja la que haces. ¿Cuáles son las motivaciones, Suele hacer digamos, preguntas personales más o menos? Claramente la emigración que vos describís de la década del 60 que recibió Venezuela era una emigración por su boom de los negocios con el petróleo, o sea, Claro. era una migración económica, pero también en la década del 70 fue uno de los principales receptores de los exiliados argentinos y latinoamericanos. O sea, en Venezuela también hubo nicaragüenses, hubo salvadoreños, hubo uruguayos, a los cuales los recibió. Ahora, eso fue un exilio y fue una emigración económica. Y lo anterior fue una emigración europea, 50, 60, la emigración española, la migración republicana española durante la guerra civil en España. ¿Cómo se calificaría la migración venezolana? Yo no lo tengo resuelto. ¿Es un exilio? ¿Es una emigración económica? Sin duda es un fenómeno migratorio de raigambre política y económica. Geopolítica muy importante también por el rol de Venezuela. O sea, si uno piensa, bueno, muchas veces yo le pregunto a mis alumnos cuál es la principal reserva de petróleo en el mundo. La mayoría coloca la respuesta en otros continentes. No, está en Venezuela. Eso me parece que, digamos, desde el punto de vista de los factores estratégicos para el mundo futuro, me parece que es un área a considerar también como para explicar muchas de las cuestiones. Pero indudablemente es una emigración política, es una emigración que no puede llegar a tener a lo mejor las características del exilio argentino, donde si no partían las personas eran detenidas, desaparecidas, torturadas, o luego de haber sido detenidas partían al exilio, pero realmente nadie que migra lo hace Con placer, quizás. No, a veces sí, a veces es lícito ir a investigar, tomar otros caminos, a aspirar a mejor calidad de pero cuando vida. es muy masivo. Esta característica de migración en el caso de Venezuela, indudablemente hay razones de fuerza mayor que motivan a salir del país sin muchos recursos, sin mucha preparación, sin a veces la documentación necesaria. Mariana, te hago la última pregunta para ir cerrando. ¿La Argentina entonces estaría preparada para recibir un mayor flujo de venezolanos? Digo, las instituciones de la Argentina, la sociedad argentina en un momento de crisis social y económica como la que estamos viviendo. Yo no te podría decir que no, porque siempre la migración, Digo, si el Estado está preparado, está bien, me refiero a eso, no si Entendí. nosotros estamos preparados. La Argentina siempre ha sido receptor y ha estado la atención
con la relación con la discriminación y la xenofobia. O sea, ha tenido políticas de migraciones abiertas, la famosa ley Avellaneda de inmigración y colonización, pero también tuvo la ley de residencia, tuvo episodios de xenofobia, de expulsión masiva. El reglamento del 23, de 1923, era un reglamento claramente expulsivo de población. El anarquista, sindicalista, socialista, europeo, La ley de residencia era eso. Cumplía un poco el rol del chivo expiatorio de la década del 30, pero la República Argentina y el migrante además suele insertarse en nichos económicos que en general no son los mismos lugares ocupados por la población argentina. Negocios étnicos como la migración de origen africano, la migración de origen chino que invierte en supermercados. O sea, generalmente hay nichos que se ocupan a nivel económico. Ahora, indudablemente también ignorar la crisis económica provocada o no es un contexto donde nos hace preguntarnos a nosotros mismos sobre el otro problema de Argentina. O sea, Argentina emite permanentemente población de su propio origen. Sí, por las crisis recurrentes, pero al mismo tiempo esto que preguntaba Vicky, con respecto a si estamos preparados, creo que nos golpea de cerca o nos golpea, digamos, el orgullo de habernos, o lo que nos hicieron creer que éramos un crisol de raza y que, bueno, que la Constitución dice que estamos, y al mismo que aceptamos inmigrantes y al mismo tiempo somos una sociedad bastante xenofóbica, no quiero decir, digamos. Hay una contradicción ahí que yo no sé si es una contradicción de inclusive de clases, digamos. Bueno, una cuestión es la migración europea y otra la migración latinoamericana. Hubo una identificación, inclusive hay un sociólogo, Torcuato Di Tella, que llegó a escribir sobre esta cuestión de decir que los inmigrantes europeos tenían, contrariamente a todos los procesos migratorios universales, un estándar superior a la población de origen nativo. Lo dijo Torcuato Di Tella, ¿no? Lo dijo Torcuato Di Tella y Jauretche debe haber dicho algo parecido también, en ese sentido. Lo que te quiero decir es que es verdad, existe este proceso de rechazo al otro, cualquier otro, que amenaza lo que yo supuestamente o esencialmente debo ser o no. Yo creo que la Argentina amenaza más lo que queremos ser que lo que somos, pero bueno, es un pensamiento personal. Pero no, de todas maneras, digamos, la ley en la República Argentina, la ley de migraciones y su reglamento, y los principios éticos históricos que hacen tensión con lo xenófobo avala la recepción de una migración de origen forzado, como sería esta, en su territorio. Mariana, te súper agradecemos. Muchísimas la verdad, gracias. Muy interesante. Mucha información. Mucha información, muy clara. Mucho número, mucho dato, mucha institución, mucho organismo nacional, regional. Pero bueno, te agradecemos de verdad que hayas venido acá al piso de Café La universidad pública justamente lo que tiene que hacer y lo que hace, lo que venimos haciendo desde el Grupo de Estudios de Migraciones desde hace 10 años, es tratar de construir evidencia para generar, evidencia científica, para generar un diálogo entre las migraciones y los derechos humanos. Y ahí se encuentra la universidad pública nuevamente. La universidad pública siempre está. Muchas gracias, Mariana García, por la presencia acá en el piso de Café Internacional. Te agradecemos, la verdad que mucha información, variopinta, mucho dato, mucha institución, mucho organismo regional. Y bueno, convocarla para una próxima entrevista. Los invitamos el 13 de septiembre al Simposio de Migraciones que va a tener lugar en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el marco del Congreso de la Democracia. 3 especialistas van a hablar desde las 9 de la mañana a las 17 horas, así que los esperamos.